Por mucho tiempo Pablo había deseado viajar a Roma con el objetivo de evangelizar desde allí la zona del Mediterráneo occidental. De acuerdo a lo que leemos en Romanos 15:24, Pablo planeaba evangelizar a España usando la ayuda de los hermanos fieles de la iglesia de Roma. Sin embargo, el apóstol llega a Roma en circunstancias muy diferentes a las que imaginaba en un principio, y posiblemente también en diferentes términos a los que Dios había planeado originalmente. Dios para nuestra vida tiene un plan A, que es el plan ideal. Es el plan que tiene menos vueltas. Es el plan diseñado por su providencia. Sin embargo, la mayoría de nosotros terminamos recorriendo, en el mejor de los casos, el plan B, que es el plan que Dios hace a raíz de nuestras equivocaciones. Por ejemplo, Dios quería que Israel llegara a Canaán en 1 año. Ese era su plan A. Sin embargo, Israel entró en la tierra prometida en 40 años, debido a la falta de fe y a sus equivocaciones. Dios tuvo que hacer un plan B para ellos. El plan A de Dios para Moisés era que entrara a Canaán con el pueblo de Israel y llevárselo desde allí al cielo. Sin embargo, Moisés se equivocó y Dios tenía preparado un plan B para él. Moisés llegó al cielo, pero no en las circunstancias que Dios había planeado originalmente. Lo mismo sucedió con Pablo. Dios tenía un plan A para el apóstol y en ese plan estaba contemplado que él viviera por más tiempo. Debido a los prejuicios y las presiones de los dirigentes de Jerusalén, Pablo se equivoca y entonces entra en el plan B de Dios, que también lo llevaría a Roma. Sin embargo, el apóstol llegaría a esa ciudad en circunstancias diferentes a las planeadas originalmente. Esta dinámica también la podemos notar durante el trayecto de su viaje. Cuando llegan a Creta, Pablo advierte al centurión que si continuaban en medio del clima adverso, iban a tener graves daños y perjuicios. Sin embargo, la mayoría de la tripulación decidió continuar con el viaje. Posiblemente el plan de Dios era que permanecieran invernando en Creta, pero ante las malas decisiones, Dios introduce el plan B para salvar a estos viajeros. Lo alentador de estos pasajes es que nos muestran que por más que nos equivoquemos y que hagamos el camino más largo y peligroso debido a nuestras malas decisiones, Dios no nos deja. Si bien en el plan B Dios permite que cosechemos las consecuencias de nuestras equivocaciones, Dios siempre está allí para darnos una mano cuando lo invoquemos y para asegurar que las consecuencias de nuestras malas decisiones no nos destruyan si es que estamos dispuestos a caminar con Él. Por la mala decisión que tomó la tripulación de no escuchar a Pablo, perdieron el barco y todas sus pertenencias. Sin embargo, no perdieron la vida. No fue que Dios hizo que el barco se hundiera como castigo por no haber escuchado al apóstol, sino que el barco se hundió justamente porque ellos no quisieron escuchar el mensaje que les advertía que la nave se hundiría. Dios no quería que se hunda el barco. Ese era su plan A. Pero ante la negativa a oírlo, Dios tuvo que implementar el plan B para que este grupo se salve a pesar del naufragio. Quisiera preguntarte, ¿qué plan estás viviendo en tu vida? Hasta que tú y yo no nos entreguemos totalmente a Jesús, estaremos siempre siguiendo el plan B, C o D. Solamente podremos andar en el plan original de Dios cuando de una vez por todas nos demos cuenta y reconozcamos que Él sabe qué es lo mejor para nosotros y entonces, como consecuencia, nos rindamos sumisamente a sus planes. Otro aspecto importante de la travesía de Pablo a Roma es que a pesar de que el barco naufragó, ninguna de las 276 personas murió. Eso fue un milagro. Pero ¿gracias a quién sucedió ese milagro? Primero, gracias a Dios, por supuesto, y luego a la presencia del apóstol y sus fieles acompañantes cristianos que iban con él y que hacían que la gracia y protección divina se extendiera a todos los que los rodeaban. El mundo no tiene idea de lo que significa tener en su medio a personas que son temerosas de Dios.
Es gracias a la presencia de los fieles que todo el mundo se beneficia. Así como a todos los presos del barco se les perdonó la vida gracias a la presencia de Pablo. Por eso, si te echan de un trabajo porque eres fiel a Dios, tú no estás perdiendo nada. Los que están perdiendo todo son los que te echan. Si es que pierdes a tu novio por ser fiel a Dios, tú no estás perdiendo a tu novio. Es tu novio quien te está perdiendo a ti y posiblemente con eso esté perdiendo todo. Si tú estás siendo perseguido por ser fiel a tu conciencia basada en la palabra de Dios, tú no estás en problemas. Los que están en problemas son aquellos que te persiguen. Pablo llega a Roma y a pesar de que nunca había estado allí, para su sorpresa vienen muchos amigos a recibirlo, que eran el fruto de su arduo ministerio que había desarrollado en el Asia Menor. Me puedo imaginar que esa fue la mayor recompensa que podría recibir el apóstol. No puedo imaginar a los últimos años de Pablo como una etapa infeliz, todo lo contrario. Me la imagino como la etapa más feliz de su vida, porque la gran recompensa de todos aquellos que viven para servir a Jesucristo es la de ver personas transformadas por causa del mensaje que transformó sus propias vidas. Además, Pablo tenía la seguridad de que a pesar que su testimonio lo llevaría al martirio, eso sería un boleto para llegar más rápido al encuentro con Jesucristo. Dios no nos ha llamado a que simplemente hablemos del apóstol Pablo, ni tampoco a que simplemente estudiemos su vida. Dios nos ha llamado para que hagamos una diferencia entregándonos completamente a Jesucristo, como el apóstol lo hizo. Si cada uno de nosotros lo hace, llegaremos a ser una iglesia aún más poderosa que la que describen los hechos. Dios desea que lleguemos a ser la iglesia final y se ha comprometido a que lo seamos si es que se forma un grupo que realmente lo desee. Para que eso suceda, no debiéramos conformarnos con ser simples discípulos. Todos debiéramos llegar a ser apóstoles. Que Dios nos bendiga.